Buenas tardes, mi nombre es Joseph Gómez Salas, soy de Ingeniería y Mantenimiento Industrial y este es mi proyecto parte 2. Temas: la geometría analítica, bidimensional y trigonometría analítica. Empezamos con el primer concepto, geometría analítica. Se conoce como geometría analítica al estudio de ciertas líneas y figuras geométricas, aplicando técnicas básicas del análisis matemático y del álgebra en un determinado sistema de coordenadas. Lo novedoso de la geometría analítica es que permite representar figuras geométricas mediante fórmulas del tipo f, x por y es igual a cero, a donde f representa una función u otro tipo de expresión matemática. Concepto de bidimensional. Cuando referimos al término bidimensional se hace alusión a las figuras que solo están compuestas por dos dimensiones, ancho, largo. Las figuras bidimensionales tienen alturas y anchura, pero no profundidad. Como por ejemplo, de bidimensional podemos señalar la figura básica como el cuadrado. La trigonometría analítica. La geometría analítica estudia las figuras geométricas mediante técnicas básicas del análisis matemático y del álgebra a un determinado sistema de coordenadas. En tanto, en términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La trigonometría se aplica en otras ramas de la geometría analítica, en particular geometría plana, geometría del espacio. Vamos directo a las fórmulas de geometría analítica. La geometría estudia las figuras geométricas y obtiene sus ecuaciones básicas como la recta. Se describe mediante la fórmula x más by es igual a c. Los círculos se describen mediante la fórmula de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Mientras tanto, las hipérbolas se describen mediante la fórmula de xy es igual a 1. Las parábolas se describen mediante la fórmula y es igual a ax al cuadrado más bx más c. Los elipses se describen mediante la fórmula de x al cuadrado por a al cuadrado más y al cuadrado por b al cuadrado es igual a 1. Fórmula de la trigonometría analítica. Para obtener el seno de un ángulo determinado se divide la longitud del cateto puesto por la hipotenusa. Mientras tanto, el coseno se obtiene a partir de la relación entre la longitud del cateto adyacente y la hipotenusa. Para obtener la tangente se divide la longitud de ambos catetos. Para la función del cotangente se divide la longitud del cateto adyacente en el opuesto. Para la función secante se realiza la longitud de la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y finalmente, para terminar, la función cosecante se divide la longitud de la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Ejemplos. El ejemplo de geometría analítica se encuentran tres: los puentes colgantes, que desde los antiguos puentes colgantes de madera hasta sus versiones modernas como cable de acero, y el principio geométrico de la parábola se aplica en uno de ellos. Las antenas parabólicas. Las antenas parabólicas para aceptar información satelital tienen la forma de un paraboloide, generando por un reflector que gira sobre el eje, persiguiendo la señal. Y por tercero, la observación astronómica. Los cuerpos celestes orbitan en una trayectoria que describe una elipse, como lo dedujo Johannes Kepler, y no una circunferencia como creía Copérnico. Dichos cálculos fueron posibles solo empleando la geometría analítica. Ejemplo del espacio bidimensional. Como ya lo había dicho en las proyecciones anteriores, son las figuras bidimensionales que tienen altura y anchura, pero no profundidad. Entre ellos se encuentra el cuadrado, triángulo, rectángulo e incluso el círculo. Ejemplo de trigonometría analítica. La trigonometría ha aportado mucho en nuestra sociedad, como por ejemplo en la construcción de casas o edificaciones. Las diferentes medidas que se deben hacer. La trigonometría es de mucha utilidad en la ingeniería civil, para el cálculo preciso de distancias, ángulos de inclinación o de paralte en una carretera. Por último,
Tenemos lo que viene siendo nuestra bibliografía de formato APA, en donde fue corroborada nuestra información en Wikipedia, la trigonometría en la vida diaria, la COSCOL en el diseño gráfico bidimensional y geometría analítica en el mundo de las matemáticas. De mi parte, esto ha sido todo y espero que vayan entendiendo un poco de información que les quisimos dar a ustedes. Gracias.